Mira, Yesenia, bueno, primero, yo de verdad aquí abrí el programa hoy, esto es noticia tras noticia, noticia tras noticia relacionada con el tema migratorio y toda esta historia con este joven salvadoreño. No te voy a meter en ese asunto porque, bueno, al final es un tema más político que otra cosa. Pero sí quería, pues, hablar un poco acerca de estas decisiones que se han venido tomando en los últimos días por parte de jueces aquí en Estados Unidos. Hemos visto cómo jueces han bloqueado decisiones del gobierno, pero son decisiones temporales. Ante ello, yo te quiero preguntar qué pueden hacer estas personas, cómo pueden buscar estar tranquilos en este país, qué opciones tienen más allá del TPS o el parol, que puede acabarse con o sin medida judicial. Sí, totalmente, es así. Lo que pueden hacer las personas, definitivamente, lo primero es revisar cuál es el estatus de sus procesos migratorios, porque hay muchos que tienen hace muchos años, así los políticos, por ejemplo, y no han hecho los cambios de dirección y han sido citados. Y he escuchado de muchos casos las últimas semanas, han sido citados, no sabían que habían sido citados y cuando te citan y tú no acudes, ni tampoco das una causa razonable para no haber acudido a la cita, te pueden poner, si estás en corte, una deportación en ausencia, que es bastante grave, porque si pasa cierto tiempo, que creo que en la corte son 6 meses, y no dijiste por qué razón no pudiste asistir a la cita, literalmente te pueden agarrar en la calle, te pueden remover y es bastante difícil después poder revertir esa situación. Para el resto de las personas, por ejemplo, que están aquí, lo que tienen ahora es un TPS o un asilo político pendiente, he visto una cantidad de empleadores, incluso empleadores que son ciudadanos estadounidenses nacidos aquí, o sea, que no tienen nada que ver con los hispanos que estamos como más al tanto de la situación migratoria, muy dispuestos a apoyar a sus empleados para poder retener esa mano de obra, bien sea calificada o sencillamente sea un labor, como quien dice, que es una mano de obra que no es fácil de encontrar aquí tampoco, ¿no? Entonces, la conversación con los empleadores es importante que la tengan, pero sobre todo es importante que tengan en cuenta que cuando hablan con el empleador no les digan, ayúdame con una carta de oferta de trabajo. No es un proceso completo porque también hemos visto en muchas citas que hemos tenido con empleadores donde el empleador cuando se entera de que es un proceso entero, eh, sólido, largo, donde está muy involucrado, a veces entonces después se echa un poco para atrás y es un poco de pérdida de tiempo para el aplicante. El empleador, bueno, probablemente fueron unos minutos una llamada, pero es lo que más he visto. La otra cosa es las visas profesionales, o sea, siguen siendo. Ayer, de hecho, publiqué en mi Instagram y lo hice a propósito, porque yo por lo general no pongo la nacionalidad de la persona aprobada, pero aprobaron una visa EB2 por interés nacional a un médico venezolano aquí especializado en mastología. ¿Eso qué significa? ¿Y por qué yo lo publico? Porque las visas profesionales, primero, no están afectadas. O sea, están aprobando, negando, pidiendo request for evidence, haciendo todo lo que ha sido el patrón histórico de las visas. No tiene nada que Claro. ver con el gobierno, ni tampoco tiene que ver con la nacionalidad. Porque si tuviera que ver con la nacionalidad, no hubieran aprobado a una persona ayer. Y creo que fue el lunes, no, el lunes o el viernes nos aprobaron una EB1 por habilidad extraordinaria para una persona venezolana. Solo que quiero que esté claro es eso, no tenga miedo con este tipo de visados porque no está siendo afectado. Los temas humanitarios sí están muy impactados y están llamando mucho a las entrevistas de asilo político. Sí, por eso te preguntaba sobre todo, Yesenia, porque, claro, la gente dice, bueno, que no, está parado el parol, perdón, está parado el bloqueo del parol, entonces, bueno, puedo estar tranquilo en el país, sí, pero tranquilo entre comillas, porque esto se acaba en algún Eso es un momento, ¿no? pañito de agua Esto tibia. puede, O sea, primero, exacto. el paro Igual con el humanitario, TPS, siempre hemos estado conscientes que no hay renovación del paro humanitario. Lo dijo tanto la administración del presidente Biden como la administración actual. Los dos han dicho, no hay renovación del paro humanitario, no va a existir. ya. CBP-1, eso no va a volver, al menos con esta administración, no va a volver. Y el TPS, estamos en el pañito de agua tibia de la extensión que aprobó la Corte, pero no sabemos qué va a pasar con el TPS. Es decir, yo creo que estamos en un momento crítico para que las personas que están aquí, sobre todo en el país, tomen acciones. Ok, yo me quiero quedar aquí, ¿bajo qué figura me quiero quedar aquí?
Yo creo que en estos momentos no es una opción quedarse en el país y decir, bueno, si me quedo sin papeles, me quedo sin papeles y vivo aquí 20 años. No Claro, es una opción porque el gobierno está siendo bastante coercitivo con los que toman esas decisiones. bastante rígido, así es. Bueno, Yesenia, vamos a entrar con las preguntas de nuestros amigos. Les invito a que, por supuesto, las hagan. Si están en YouTube, les pido que hagan super chat. Para mí es más fácil verlas y seguro la voy a leer, pero bueno, voy a ir tratando de pasearme por todas las plataformas que tengo abiertas. Si entré con visa de turista, me quedé fuera de estatus por 3 meses. ¿Hasta qué trámite mi asilo puede aplicar o a una visa profesional? Ok, si entró No con visa de entiendo mucho, turista y pero aplicó, bueno, yo creo que aplicó al sí, asilo 3 meses después de que sí. estaba fuera de la visa de turista. Ok, si la persona aplica por Ujú, una ujú. visa basada en empleo, EB1, EB2, bien sea con certificación laboral o con interés nacional, la persona tiene la opción de hacer el proceso consular de residencia. No significa que se acabó el mundo. ¿Por qué? Porque como aplicó al asilo dentro de los 180 días posteriores al vencimiento de la I-94, todavía no activó lo que se llama esa penalidad de los 3 o los 10 años de no poder entrar al país porque aplicaste fuera de estatus. Entonces el Claro. asilo allí te ayudó a eso, pero tienes que estar monitoreando mucho ese asilo, que si te llaman a asistir, tratar de hacer todo lo posible por asistir y estar bien documentado y bien entrenado para que no te vayan a pasar a corte. Pero sí se puede. ¿Es recomendable viajar fuera del país con permiso de TPS para curar la I-94 en estos momentos? Ok, yo lo he dicho ya en otras oportunidades. El que tiene TPS, ok, y va a hacer una petición o está en el momento con una petición basada en empleo, por ejemplo, que requiere un estatus migratorio o casado con un residente permanente que requiere haber mantenido un estatus migratorio, lo ideal es que hagan su permiso de viaje por TPS. Yo sé que a muchas personas les da pánico, créeme, o sea, la facción de la cara de la persona le cambia cuando yo le digo, haz el permiso de viaje por TPS. Sin embargo, cuando las cosas se hacen organizadas, Sergio, generalmente salen bien. Las probabilidades de que no salgan bien no son tan altas. ¿A qué me Ujú. refiero? Me refiero que cuando lo tengas aprobado, tienes que hablar con el abogado que te está llevando el caso, preguntarle cómo está la situación en el país de salida y reentrada. Esa es una salida que es de múltiples salidas y reentradas al país, no es que es una sola vez. Generalmente no lo dan por 10 días, lo dan hasta un año, lo que significa de que si lo haces de la mano con la documentación completa, no debes de tener inconvenientes. Obviamente, yo no le digo a las personas, sal deportivamente. Si no tienes que salir, no salgas. Sin embargo, la opción de quedarse aquí teniendo la oportunidad de curar ese tiempo anterior sin estatus por medio del TPS, es una oportunidad de oro que lamentablemente muchas personas que soñarían con tenerlo, no solamente porque son venezolanos, por ejemplo, y entraron posterior al TPS y ya no pueden, sino otras nacionalidades. ¿Cuántas personas se soñarían con tener la oportunidad de poder curar ese estatus anterior y no tienen el chance? Entonces, el que lo pueda hacer, para mí, es indicado, pero hacerlo con los pasos correctos, no es hacerlo, llegó y de repente agarré un bolso y salí de viaje. Ujú, ujú. Te consultan mucho, he visto mucho esta pregunta y ayer te vi incluso respondiéndola a través de tus historias. Me pareció muy, muy acertado lo que hiciste de responder algunas preguntas en tus historias porque muchas se repiten, pero te la pregunto yo, quizás no lo vieron. ¿Es seguro viajar para un migrante dentro del país? Yo no sé por qué tanta gente tiene esta preocupación, Hay esa Yesenia. preocupación porque se ha visto una afluencia importante del ICE en aeropuertos, incluso cerca de la puerta de embarque, Ok. preguntándole a las personas qué estatus tienes, cuál es tu documentación. Entonces, obviamente, eso crea un miedo, un temor al viaje incluso interno. Sin embargo, si las personas están bajo un proceso migratorio, un asilo pendiente, tienen su TPS, como es la mayoría de nuestra comunidad venezolana tiene TPS, sencillamente no deben de tener ningún riesgo de subirse a un avión y poder trasladarse adentro del país. Definitivamente no. Ahora, si las personas tienen casos criminales pendientes, no acudieron a una audiencia, tenían la presentación de ICE y no fueron, bueno,
Definitivamente creo que ya ahí de por sí no estás cumpliendo con la ley y es lógico de que si te para alguien del gobierno y te hace la pregunta y se da cuenta de que Claro, ese es tu perfil, puedes claro. tener problemas. Te consultan, tengo TPS aprobado y sometí un caso de EB2 en septiembre del año pasado. En caso de no continuar el TPS y no aprobar la EB2 en ese tiempo, ¿debería salir del país? Bueno, hay que ver cuáles son las otras opciones que tienes, porque por ejemplo, si la persona no acumuló estadía ilegal antes de la aprobación del TPS, puede probablemente mantenerse en el país, por ejemplo, con una visa O. Hay muchas personas que pueden hablar con el empleador, es una visa mucho más sencilla de preparar que una EB2 o una EB1 en el momento para que te permita permanecer aquí más tiempo. Incluso la visa de estudios podría ser una opción, pero tienes que asegurarte de no tener tiempo previo de ilegalidad. Si tiene la persona tiempo previo de ilegalidad y ya tienes una EB2 y vamos a poner que te vaya bien y te aprueben tu EB2 y el TPS no vaya a continuar, mi mayor recomendación es sal, probablemente van a ser unos meses nada más, sales, haces un proceso consular y reentras con la residencia. Ya. Si no tengo pasaporte vigente, pero si el empleador para petición puedo hacerlo. O sea, me imagino que no tiene pasaporte vigente y quiere hacer la petición con el empleador. Esta persona dice tener un permiso de trabajo por asilo, pero Sí, no tiene pasaporte vigente. recordemos que el pasaporte solamente es necesario para viajar y reentrar al país. El pasaporte no es necesario para hacer un proceso migratorio internamente. ¿Ok? Ok. Eso es lo importante. Ahora, por ejemplo, está el caso de los venezolanos que no pueden hacer la renovación de pasaporte en Estados Unidos. El consulado de Venezuela en Colombia sigue aceptando venezolanos, que incluso Colombia sigue aceptando venezolanos sin el pasaporte vigente. Y eso es una súper oportunidad para el que quiere ir y hacer la gestión. Ojo, yo no hago trámites de pasaporte y muchas personas me llaman y me dicen, ¿cómo es? Explícame, quiero una cita contigo. No, tienes que comunicarte con el consulado de Venezuela y créeme que ellos te van a dar todos los parámetros. Ujú. Tengo visa condicional, no sabía que existía esto, tú me explicarás. Tengo visa condicional vencida desde hace 2 años. ¿Pudiera ICE deportarme? Ok, la visa condicional es la que generalmente le dan a las personas que se casan con un ciudadano americano y Ok, todavía no tenían 2 años de que el matrimonio había ocurrido y le aprueban una residencia. Entonces ahí te dan una visa ok. condicional. Lo importante para esta persona es que tienes que haber aplicado para la remoción de esa condicionalidad dentro de los 90 días previos al vencimiento de esa residencia. Lo que Ok. significa que si aplicaste, te dieron una carta extendiéndote. Aunque haya pasado 2 años y no te hayan aprobado todavía, eso a veces se demora bastante, pero tienes una carta y realmente no tienen por qué deportarte porque tienes una carta autorizándote. Pero si no lo hiciste y sencillamente no mandaste la aplicación para inmigración ni nada parecido, estás deportable porque no tienes estatus. Tu visa definitivamente se quedó, tu residencia se quedó vencida. Entré con CBP One con 2 niños, pero ahora mi pareja se casa con, dice la persona, con una gringa. ¿Qué debo hacer? Dice esta Bueno, persona. tienes que buscar tu camino migratorio porque tu pareja se te fue con una gringa. No podemos hacer otra cosa. Pero no Asumiendo que entiendo, ese es el entré con... contexto. Sí, 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 yo también lo estoy leyendo textual. Sí, sí. Se entró con CBP One con 2 niños. O sea, Sí, no o sé, sea, no al entiendo. entrar con Ah, CBP One se supone que la persona pasó por el proceso del miedo creíble. Lo primero que tienes ok, que hacer definitivamente es ir y revisar con un abogado de inmigración para poder presentar el asilo. Creo que les toca el asilo en corte, ¿ok? Y acudir, o sea, independientemente si tu pareja se casó con una persona de ciudadanía estadounidense y va a hacer su proceso, bueno, desearle suerte, pero tú, no, tú tienes que seguir con tu proceso migratorio, definitivamente. claro, claro. Frank te pregunta, tengo asilo aprobado por corte hace 3 semanas, llevo 2 años aquí. ¿Cuánto debo esperar para aplicar a la residencia? Ok, Frank, esa pregunta es importante porque recordemos que en estos momentos las aplicaciones de asilo político, perdón, las aplicaciones de residencias basadas en asilo político aprobado están en pausa ordenada por el gobierno.
Entonces no puedes aplicar hasta que el gobierno no quite el dedo de la tecla de pausa. ¿Ok? Es importante que lo tengan claro. Ok. La visa B2 por interés nacional requiere presentar un proyecto que acredite ese interés. Se puede ajustar estatus con TPS y asilo pendiente sin haber acumulado presencia ilegal. Este tiene de todo. O Eso sea, la B2, parece TPS, una cajita asilo, tiene feliz de de todo. McDonald's. Wow, qué fuerte. No, no, ojo, Sí, lo digo sí. porque, oye, que Tiene de todo, busca la sí. manera, pues, de legalizarse. Sí, 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 sí. Absolutamente. Y eso es bueno porque mientras Ok, más alternativas tienes, definitivamente estás trabajando en pro de llegar a esa residencia. Ok. Si tienes una EB2 aprobada y no hay estatus migratorio sin legalidad en el país, es decir, lo has mantenido, como dice la persona, puedes aplicar a la residencia basada en tu EB2 aprobada. No hay ningún tipo de problema con eso. ok, ok. Te preguntan por aquí, entré como turista, solicité asilo a los 11 meses, al tener el asilo aprobado, ¿puedo hacerme residente sin salir del país? Sí, Bueno, te el preguntaron asilo a no quién. requiere que salgas del país para hacer la residencia, ni que hayas mantenido estatus ni nada. Si tú tienes tu asilo aprobado, tú te puedes ir a residencia siempre y cuando el gobierno vuelva a reactivar, valga la redundancia, la aplicación de residencias permanentes. Y les quiero aclarar, porque hay muchas personas con muchas dudas sobre los casos consulares y dicen que tienen miedo, que no los están aprobando, que a la gente la van a dejar afuera, que qué tan difícil están las citas consulares de residencia. No estoy hablando de visas de turista, estoy hablando de residencias basadas en visas profesionales. Las últimas 3 semanas hemos tenido, sin exagerar, más de 10 a 12 casos aprobados de residencias Mm, basadas en visas profesionales de venezolanos y de otras nacionalidades también, incluso cubanos. ¿Ok? mm, Entonces, ténganlo claro, no le tengan miedo a eso, porque a veces el miedo lo que nos hace es congelarnos y no a quererlos hacer y quedarnos aquí muriéndonos con un asilo político. No, cuando las cosas se hacen de forma organizada y estás preparado para en tu entrevista, conoces tu caso, no tienes por qué tener problemas. claro. Tuve corte y me dieron carta de deportación. Entré por frontera. ¿Qué debo hacer? Mira, si no vas a apelar a esa deportación, que eso te lo tienes que revisar es con tu abogado que te llevó ese caso fronterizo, definitivamente, y de corte, deberías de salir del país, porque tener ya una orden de deportación y si no vas a usar ningún tipo de herramienta legal para poder permanecer y pelear un poco más con inmigración, si es que estás en una fase todavía argumentable, lo correcto es salir del país, hacerle caso Claro. a la orden de salida. Asilo afirmativo pendiente y TPS 2021. Tuve Advance Parole por TPS válido hasta septiembre. ¿Algún riesgo actual en la reentrada al país? El riesgo actual que puedes tener es, por ejemplo, si sales y tienes algún caso pendiente, alguna cita que fallaste de ir a inmigración y haya como un red flag ahí de que no atendiste algo. Por eso estoy haciendo mucho énfasis en revisar las citas, acudir a las citas, preguntarle a tu abogado cuál es la situación, qué esperarte en la cita, porque hay personas que a veces no acuden y sin darse cuenta les cierran el caso. Y entonces tú estás saliendo tal vez con un TPS, pero con un permiso por el TPS, pero si el TPS de base, por ejemplo, está negado porque no entregaste, por ejemplo, evidencias adicionales que tenías que entregarle a inmigración, ya ese permiso con el que tú estás volando no es válido, porque la petición de base ya no existe. Entonces, esos son el tipo de riesgos comunes que he visto en las personas que reentran. Mi madre, hablando de reentry, mi madre es residente, solicitó permiso de reentry, se fue a Venezuela en febrero de 2023. El permiso llegó en octubre, válido hasta octubre de 2025. Se lo enviamos a Venezuela. ¿Ella tendrá problema para regresar? Bueno, tiene residente aprobado. No debería de tener ningún problema. Y lo tiene aprobado hasta X del 2025, que trates obviamente Hasta siempre de octubre. entrar. Eso, hasta Exacto. octubre. Yo dije X porque no me acordé cuál fue el mes que No dijiste. te preocupes, yo sé, yo Pero, sé, yo sé. pero siempre y cuando entre dentro de la validez del permiso, no debería de tener problemas. No debería, No exactamente. debería. Doctora, para solicitar una visa profesional, ¿debo estar trabajando en mi profesión?
Hay diferentes categorías de visas profesionales. Si es una EB1 Ok. por habilidades extraordinarias, la EB1A sí requiere que estés actualmente trabajando en tu profesión. Es decir, si tú eres investigador, tienes que estar investigando. ¿Ok? Pero la EB2 por interés nacional, que es otra visa basada en empleo, que es una visa profesional, no lo requiere. Es decir, tú puedes haber sido, qué sé yo, arquitecto por 18 años, ¿sí? Y no estar ahorita trabajando en arquitectura, porque llegaste aquí al país y has estado trabajando en otra cosa los últimos 2 o 3 años, la visa de interés nacional no te castiga por eso. Trabajo como chofer en una compañía desde hace 5 años. ¿Podría calificar para una visa de trabajo? Probablemente pueda usar una EB3, que es la que se utiliza en su mayoría para los choferes de camiones. De hecho, no sé si te recuerdas, pero cuando el tema de la pandemia hubo una falta importante aquí en el país de choferes de Sí. camiones y se sacaron muchas certificaciones laborales basadas en esa falta en el país de choferes. Entonces es cuestión de que hables con el dueño de la empresa. Sí, a ver, bueno, aquí hay varias preguntas aquí, vamos a escoger. Me llegó residencia, pero tengo asilo pendiente, perdón, desde 2017. Mi hijo menor está incluido. Cierro, él queda solo con TPS, ¿qué otra opción tengo? Ok. Quien tiene que buscar otra opción es el hijo que ya cumplió 21 años, porque entiendo que si cierras el asilo, el hijo se queda sin asilo, pero ya tú eres residente. Tú estás obligado legalmente a cerrar ese asilo. ¿Ok? Ya. Sin embargo, tu hijo puede aplicar dentro de las excepciones para aplicar un asilo fuera del año. Y una de las excepciones es quedarte sin la protección del principal del asilo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las personas que se divorcian y tal vez la pareja era la persona que estaba de principal en ese asilo, han pasado, no sé, 8 años y te divorciaste. Si tú le demuestras en migración de que tú eras una persona beneficiaria, pero te divorciaste, también caes dentro de las excepciones. Inmigración no te va tampoco a castigar por eso. Si estoy casada, si está casada la persona con un residente, pero no hace taxes, ¿qué puede hacer para lograr tener su estabilidad? Bueno, toda persona que está en el país más de 180 días, independiente del estatus migratorio, más de 180 días en Estados Unidos, tú eres residente fiscal. Al tú ser residente fiscal, se supone que tú tienes una obligación de presentación de taxes. Así tú los presentes en cero. Tal vez no devengaste nada, Claro. pero tú tienes que presentar los taxes, hacer la declaración. Así la hagas, no sé, hay muchas empresas aquí que son bastante grandes que te hacen tu declaración de impuestos y te va bien, pero tienes que declarar, porque cuando vayas a hacer la ciudadanía, si tú no tienes declaraciones de impuestos, lo primero que va a preguntar inmigración es por qué tú no has declarado impuestos. De hecho, la aplicación de la ciudadanía americana te dice los últimos 3 años de impuestos y te aparece allí la información. Lo mismo, por ejemplo, cuando vas a pedir a alguien y vas a hacer el affidavit support, que es el documento para pedir a esa persona porque estás financieramente disponible para poder cubrir sus gastos básicos, te piden también los impuestos. Entonces, aunque la persona no tenga ingreso, que eso es una confusión muy común, la persona dice, es que como yo no gané nada, yo no tengo nada que declarar. Pues usted declara en cero, pero declaras. Eh, si tengo TPS y aún tengo mi visa de estudios al día, ¿puedo viajar en diciembre fuera de Estados Unidos sin el permiso de viaje del TPS? Sí, porque vas a viajar con la visa de estudios, pero tienes que tener mucho cuidado allí porque tú no quieres que se te afecte ese estatus con TPS. Entonces yo lo que te diría es, hazte igual un permiso de viaje para que no tengas inconveniente con el estatus del TPS, no con el viaje. Con el viaje vas a poder viajar, pues si tienes la visa vigente y seguiste estudiando, vas a Claro. poder reentrar al país con tu visado de estudiante. El problema es que no se te afecte el TPS. Entonces pide un permiso de viaje por TPS, estás a tiempo, estamos en mayo, los permisos se pueden demorar a veces 5 o 6 meses, depende, para que te llegue antes de ese viaje y salgas con tranquilidad. Entré con B2, asilo al quinto mes. Aún no me llaman, solo huellas. Apliqué igual TPS. El último día, 2 de abril, entré antes del 23. Me llamaron a huellas del TPS, pero tengo temor. ¿Debería ir? Sí, acude a tu
huellas. Yo no he sabido de nadie, no sé, Sergio, a ti que te escriben tantas personas si han tenido algún problema con eso, pero yo no he sabido de nadie que tenga huellas de TPS, que tenga algún tipo de problema. O sea, tienes que ir porque si no se te va a afectar tu TPS, aparte que es una orden del gobierno de que vayas a hacerte huellas. Lo Ujú. mismo, por ejemplo, con las personas que tienen las presentaciones en ICE. Yo no le digo a las personas no vayas, porque tú tienes una orden de que tienes que Ah, acudir. Es peor que no acudas y te van a ir a buscar a tu casa, pero habla con tu abogado de inmigración. Sí, tal vez te sí, pueda acompañar, te puede dar los lineamientos para que lleves la documentación completa. exacto. Se puede aplicar para una visa religiosa si tengo TPS, pero acumulé tiempo ilegal. Esta persona dice haber entrado con visa de turista. Eh, bueno, depende de la cantidad de tiempo sin estatus que tienes en el país y si estás dispuesto a limpiar, por ejemplo, el TPS, si estás dispuesta a salir y reentrar con el TPS, puedes aplicar una visa religiosa y las visas religiosas, que es una categoría de empleo además, te puede llevar a la residencia. El padre puede pedir a su hijo, aunque sea residente, o sea, si es residente, me imagino la pregunta, no debe esperar a la ciudadanía. Y Bueno, lo puede puede pedirlo si pedir. es menor de 21. Sí, si es menor de 21 años, definitivamente lo puedes pedir. Si es mayor de 21 años y no se ha casado, lo puedes pedir también. Pero si se casa, va a quedar completamente fuera. Si no, si ya se casó, tienes que esperar a hacerte ciudadano americano. Ujú. Sobre el Real ID, ¿es cierto que se puede usar el permiso de trabajo para poder viajar dentro de Estados Bueno, Unidos? el Real ID yo tengo entendido que es lo que aparece en la licencia de conducir. Recordemos que si tienes permiso de trabajo, generalmente la licencia de conducir te va a poder dar una licencia y esa licencia va a tener como una estrellita allí, creo que doradita o algo así, que está en las licencias de conducir y vas a poder viajar sin ningún problema. Ujú. Vamos a hacer tres preguntas más, ya son las 8:57, vamos a ir cerrando el programa, así que voy con tres, a ver, una por aquí. Te preguntan, pasé por frontera, me quitaron el pasaporte, ahora estoy casada con un ciudadano, ¿cómo hago para salir y cambiar? Bueno, me imagino que si le quitaron el pasaporte tendrías que pedirlo, Tienes que ¿no, pedirlo. Yesenia? Tienes que pedirlo y si estás casada con una persona ciudadana americana, es un proceso que tiene varios pasos por el hecho de haber entrado sin visa vía fronteriza. Entonces, lo primero que en mi caso yo hago, puede ser que otros abogados lo manejen distinto, es que haces la petición familiar, es decir, la I-130. Posterior a que tengas la I-130 aprobada, haces un perdón por esa entrada sin legalidad al país y tienes que pedir el pasaporte para que puedas hacer un proceso consular, en todo caso, de residencia. Es un proceso, se va a demorar varios meses porque son varios pasos, pero lo primero que tienes que hacer es tratar de tener el pasaporte. Probablemente cuando tengas la I-130 aprobada, te vayan a poder dar el pasaporte sin problema porque la van a ver que ya tienes una petición. Ujú. Sí, apliqué la EB2 en septiembre con mi familia. Mi hija tiene 20 años. Ella está cubierta. Ella ha mantenido su estadía legal, tiene TPS, en espera de la aprobación de la EB2. Mientras el proceso esté pendiente, ¿ok? Tu hija no está acumulando tiempo después de que cumplió ya los 21 años. Todo ese tiempo está a tu favor. Lo que significa de que si como el boletín de visa está disparejo todavía con las EB2, mientras más se demore, más conveniente es para la hija que ya está cumpliendo o cumplió 21 años, porque el tiempo que el caso está pendiente se lo ponen a su favor para el momento en que se va a residencia. Entonces, si está Ujú. pendiente todavía, estás bien. Bueno, voy con la última. Residente por asilo puede pedir a su madre que también pidió asilo, pero no fue aprobado. No, solamente los ciudadanos americanos pueden pedir a los padres, los residentes permanentes no pueden pedir a los padres. Así así es. Lamentablemente son normas que se dan, pues son las reglas ¿Sí? del juego, de este juego. Yesenia, muchas gracias Gracias por a ti. responder todas estas consultas. De verdad te felicito por el trabajo que has venido haciendo con respecto a este que te comentaba ayer. De verdad que me pareció muy, muy bueno que hicieras dar estas respuestas a través de las redes sociales. No, no es fácil responder tantas preguntas. No, y hay un Te agradezco millón, muchas, pero ¿te yo las parece? escojo un poquito. Claro, para agrupar un poco la respuesta de unos con Sí, creo que otros. ayuda mucho a la gente, Así además. es. Sí, @ Yesenia Dacona, por ahí pueden seguirla. Gracias cuídate. nuevamente. Chao. Feliz día. Bye.